te alegra que vuelvas a casarte. Muy bien, ¿eh? No me volveré a casar. ¿Cómo estás, Chun-Li? Muy bien, ¿qué trajiste? Es un disfraz que se usó en escena en un musical que se hizo de aventuras en pañales. ¿Cuánto quieres por él? Como nunca he visto otro micrófono utilizado por Luther King, quiero 25,000. Lo que están a punto de escuchar son los momentos exactos donde miles de dólares se esfumaron en segundos, y todo por no llamar al experto correcto. Prepárense para quedarse con la boca abierta. Hoy les vamos a mostrar cómo decisiones de fracción de segundo pueden costar fortunas y por qué algunos objetos que parecen chatarra terminan valiendo más que su peso en oro. La tensión se puede cortar con un cuchillo cuando los expertos se enfrentan a lo desconocido. Número 6. Cartas presidenciales. Una media victoria. Rick Harrison tomó la decisión correcta y luego la arruinó completamente. Esta historia demuestra cómo a veces ganar puede convertirse en perder cuando no se tiene la visión completa del potencial. Un hombre distinguido y bien vestido entró con un portafolio de cuero que manejaba con el cuidado reservado para los tesoros más preciados. Su porte profesional y la calidad evidente de sus materiales sugerían que traía algo verdaderamente excepcional para evaluar. Traje una carta escrita y firmada por el expresidente James Madison y otra escrita y firmada por Thomas Jefferson tras su presidencia, anunció con el orgullo evidente de alguien que conocía exactamente el valor histórico de lo que poseía. Rick no pudo contener su entusiasmo genuino al escuchar los nombres de dos de los padres fundadores más influyentes de la nación. Su conocimiento histórico se activó inmediatamente mientras contextualizaba la importancia de ambas figuras. ¡Extraordinario! Los admiro a los dos, son padres fundadores. Con el tono característico de un experto en historia americana, Rick procedió a demostrar su conocimiento profundo sobre ambas personalidades históricas y sus contribuciones fundamentales a la formación del país. La evaluación física de las cartas reveló que estaban en condiciones excepcionales y la documentación de autenticidad estaba completamente en orden, factores cruciales que aumentaban significativamente su valor en el mercado de coleccionables presidenciales. Las cartas estaban en gran forma con documentación legítima y actualizada que satisfacía todos los estándares profesionales de autenticación. Rick, reconociendo una oportunidad sólida, no perdió tiempo en proceder a la negociación. ¿Cuál es el precio? Logró preguntar con la confianza de alguien que sabía que estaba frente a una oportunidad real. El vendedor, claramente conocedor del mercado, estableció precios que reflejaban el valor establecido para este tipo de documentos presidenciales auténticos. La de Jefferson la vendo en $8,000 y esta en $2,500, respondió con seguridad. Rick, aplicando su estrategia de negociación habitual pero siendo conservador debido a consideraciones de mercado, hizo una contrapropuesta que reflejaba su evaluación del riesgo versus la recompensa potencial. Por separado te daré $2,000 por la de Madison y $4,000 por la de Jefferson. La negociación se intensificó cuando el vendedor mostró flexibilidad con una carta, pero mantuvo su posición en la otra, demostrando que conocía las diferencias de valor entre ambos documentos. De acuerdo, acepto $2,000 por la de Madison, pero $4,000 no serán suficientes por la de Jefferson, respondió firmemente. Rick, enfrentado con una decisión parcial, optó por la seguridad de una ganancia garantizada en lugar de arriesgar en ambas cartas, una decisión que resultaría ser costosamente conservadora. Muy bien, entiendo, pero tenemos un trato por esta por $2,000. ¿Por qué solo compró una? Las cartas presidenciales tienen un mercado establecido con criterios específicos de valoración y Rick quería minimizar el riesgo comprando solo la carta con el contenido históricamente menos significativo, una estrategia que parecía prudente en ese momento. Resultado, Rick ganó $500 con la carta de Madison, pero perdió la oportunidad de obtener ganancias mucho mayores con la carta de Jefferson, que se vendió posteriormente en una subasta especializada por $12,000. Número 5. La máquina de pinball, el único acierto del día. Por primera vez en este episodio, Rick Harrison hizo exactamente lo que debía hacer. Después de una cadena devastadora de errores que habían costado cientos de miles de dólares, finalmente llegó el momento en que Rick demostró por qué es considerado uno de los mejores evaluadores en el negocio. El último cliente del día entró empujando un carrito pesado cubierto con una lona desgastada por el tiempo. Su expresión cansada y la urgencia evidente en sus movimientos sugerían que estaba ansioso por deshacerse de lo que traía. El primer
primer indicio de que Rick tendría una ventaja significativa en esta negociación. El objeto bajo la lona había estado ocupando espacio valioso en su garaje durante años, acumulando polvo y representando un proyecto abandonado que finalmente había decidido monetizar. ¿Qué es esto?, preguntó Rick, mientras observaba al vendedor luchar por quitar la cubierta con movimientos que revelaban tanto frustración acumulada como esperanza de finalmente resolver este problema persistente. Una máquina de pinball de Star Trek del año 1979, anunció con una mezcla de orgullo por la calidad del objeto y alivio por finalmente encontrar una solución a su dilema de almacenamiento. Rick se animó inmediatamente, su conocimiento especializado sobre máquinas vintage activándose instantáneamente al reconocer una pieza de la era dorada del entretenimiento arcade. Me encanta el pinball de 1979. Saludo Vulcano, no puedo hacer eso, agregó riendo mientras intentaba hacer el icónico gesto de Star Trek, aligerando la atmósfera y estableciendo una conexión personal con el vendedor. La conversación reveló la historia familiar detrás de la máquina, agregando contexto emocional que Rick pudo usar para entender mejor la motivación del vendedor y su disposición a negociar. Mi padre la consiguió hace tiempo en una pizzería, explicó el vendedor, su nostalgia evidente, pero claramente superada por la practicidad de necesitar el espacio. Rick, con su ojo experto entrenado durante décadas, vio más allá del deterioro superficial y reconoció el potencial oculto en lo que otros podrían considerar chatarra electrónica obsoleta. Sin duda la usaron mucho, comentó Rick mientras inspeccionaba meticulosamente cada componente visible, su experiencia permitiéndole evaluar tanto los daños como las posibilidades de restauración. Su conocimiento enciclopédico sobre la historia del pinball le permitió contextualizar la importancia de esta máquina específica dentro de la evolución cultural del entretenimiento estadounidense. Esa fue una gran era para estas máquinas. En la década de 1940, el pinball estaba muy estigmatizado. Decían que estimulaban a los niños a apostar, pero 3 décadas después comenzaron a aceptarlas y tuvieron un gran auge. Cuando Rick notó el verdadero estado de desarmado de la máquina, el vendedor admitió la realidad de su situación con honestidad, que trabajó a favor de Rick en la negociación. Oh, por Dios, hace muchos años. Mi intención era restaurarla, pero no he tenido el tiempo. El vendedor estableció su precio inicial. Quiero $1,500, una cifra que reflejaba más esperanza que conocimiento real del mercado. Rick, demostrando la estrategia que lo había hecho exitoso durante décadas, decidió obtener una evaluación profesional antes de proceder. La única vez en todo el episodio que siguió este protocolo correctamente. Creo que vale la pena restaurarla. Por aquí se encuentra nuestro experto en pinball. Veamos cuánto me costaría armarla de nuevo. Jeff, el especialista en restauración de pinball, proporcionó una evaluación detallada que incluía todos los costos y el valor final potencial, dando a Rick la información completa necesaria para tomar una decisión informada. La evaluación reveló números que permitieron a Rick calcular exactamente su margen de ganancia potencial. Costo de restauración $7,000, valor final $10,000. Con esta información precisa, Rick ejecutó una negociación maestra que balanceaba fairness con rentabilidad. Puedo darte $600, ofreció Rick, comenzando conservadoramente pero preparado para moverse. La contraoferta del vendedor de $1,100 fue respondida estratégicamente por Rick con $800, un precio que reconocía el valor real mientras mantenía un margen de ganancia saludable. No te lo voy a poner muy fácil, $800, no más que eso. ¿Y sabes qué? Sabrás que le diste nueva vida, ¿cierto? El vendedor, reconociendo que era una oferta justa y realista, finalmente aceptó. Todo bien, acepto. Esta fue la única transacción exitosa en todo el episodio donde Rick realmente ganó dinero, demostrando que incluso en los días más difíciles, la experiencia, el conocimiento profundo y el protocolo correcto pueden marcar la diferencia fundamental entre el éxito rotundo y el fracaso costoso. Número 4. El disfraz de $15,000 que dejaron ir por grande. Chum-Li acaba de rechazar lo que probablemente sea el artículo de Nickelodeon más valioso que ha pasado por la tienda. Prepárense para el error más costoso relacionado con memorabilia de los 90 que verán en toda la historia del programa. La nostalgia puede ser un arma de doble filo en el mundo de los coleccionables, especialmente cuando se trata de objetos que marcaron la infancia de generaciones enteras. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la perspectiva sobre el valor de los objetos demasiado grandes para coleccionar. Un hombre entró arrastrando lo que parecía una cabeza gigante de espuma cubierta con una manta desgastada.
escena. Su lucha evidente para maniobrar el objeto debería haber sido la primera pista de que algo especial se escondía bajo esa cubierta. El sudor en su frente y la determinación en sus ojos sugerían que había cargado este tesoro durante mucho tiempo. ¿Cómo estás, Chum? Swingueó nerviosamente mientras colocaba su carga sobre el mostrador con cuidado extremo. El momento de la revelación llegó cuando retiró la manta, exponiendo un disfraz de tamaño real que transportó instantáneamente a todos los presentes a los años dorados de la televisión infantil de los 90. Es un disfraz que se usó en escena en un musical de aventuras en pañales. ¡Es genial! Chum y Cory intercambiaron miradas de incredulidad seguidas por explosiones de risas nostálgicas. Era como si una máquina del tiempo hubiera depositado un pedazo de su infancia directamente en el mostrador de la tienda. La atmósfera se llenó de recuerdos compartidos y bromas entre los empleados. «Oye, Cory, ven aquí un segundo», llamó Chum, sabiendo que su compañero apreciaría este viaje directo al pasado. Los dos empleados se divirtieron recordando los personajes icónicos mientras examinaban cada detalle del disfraz profesional. La calidad de construcción era evidente. Esto no era un disfraz casero, sino una pieza de producción teatral auténtica con todos los detalles que hicieron famosos a los Rugrats. El vendedor, aprovechando el momento nostálgico y la evidente conexión emocional, reveló la historia detrás de su adquisición con un entusiasmo que sugería conocimiento sobre el verdadero valor de lo que poseía. «De hecho, se lo compré en una subasta a la persona que lo usó en escena y bailó con él. Llenaron estadios en todo el mundo». La conversación reveló que este no era simplemente un disfraz, sino una pieza de historia del entretenimiento que había viajado por múltiples países y había sido parte de espectáculos que marcaron la infancia de millones de niños alrededor del mundo. Cuando llegó el momento de la verdad, el precio propuesto fue $1,000. La razón del rechazo fue devastadoramente simple y demostró una completa falta de visión sobre el mercado de coleccionables de gran formato. Chum, aplicando lógica tradicional de coleccionismo, no logró ver más allá del aspecto práctico del almacenamiento. «Seré honesto contigo, es bastante grande y un coleccionista no lo compraría. La idea de tener personajes de dibujos animados es ponerlos en una repisa, y este disfraz sería muy difícil de vender. Como pueden imaginar, esto iba a terminar muy mal para la tienda». La verdad impactante, ese mismo disfraz se vendió en una convención de coleccionistas por $15,000 solo 3 meses después de ser rechazado en la tienda. La ironía más cruel, el tamaño que Chum consideró un defecto fatal fue exactamente la característica que lo hizo perfecto e irreemplazable para el museo. Los curadores buscaban específicamente piezas de gran formato que pudieran crear una experiencia inmersiva para los visitantes. Pérdida potencial, $14,000 que literalmente caminaron hacia la puerta ese día. Número 3. El micrófono de MLK. El error de $100,000. Este es, sin duda, el peor error de valoración en la historia de Pawn Stars. La historia más devastadora de pérdida de oportunidades comenzó cuando un hombre de mediana edad entró con un maletín metálico que cargaba como si contuviera los secretos del universo. Su expresión solemne y el cuidado reverencial con que manejaba el objeto sugerían que lo que traía era mucho más que un simple artículo para vender. Las cámaras captaron cada matiz de respeto y emoción en su rostro mientras se acercaba al mostrador. «¿Qué tienes allí?», preguntó Rick, inclinándose con curiosidad moderada, sin sospechar que estaba a punto de cometer el error más costoso de su carrera profesional. El momento de la revelación llegó cuando el vendedor abrió cuidadosamente el maletín, exponiendo un micrófono vintage que parecía común y corriente, pero que llevaba consigo el peso de la historia estadounidense más significativa. Es el micrófono que usó el Dr. Martin Luther King en su discurso en West Michigan University en el 63. Reveló con orgullo evidente y una emoción que iba más allá del simple valor monetario. Rick se enderezó inmediatamente, su interés despertado por la mención del líder de derechos civiles más influyente de la historia moderna. Su conocimiento histórico saltó a la superficie mientras contextualizaba la importancia del periodo. Así, dio ese discurso 4 meses después del famoso «Tengo un sueño». El Dr. King es uno de los personajes más increíbles del siglo pasado. La historia se volvió profundamente personal cuando el vendedor compartió la conexión familiar que había preservado este pedazo de historia durante décadas. Su voz se llenó de emoción mientras relataba cómo el objeto había llegado a sus manos a través de la dedicación profesional de su padre. «Mi padre fue el ingeniero que lo instaló para aquel discurso. Cuando se jubiló un compañero de trabajo, lo compró a la estación y se lo dio a mi
mi padre como regalo. Rick, ahora completamente enfocado en el potencial del objeto, procedió con su evaluación estándar, preguntando por la documentación que podría autenticar la extraordinaria afirmación. El vendedor, preparado para esta pregunta crucial, mostró una carpeta con evidencia fotográfica y documentación notariada. Cuando llegó el momento crucial de la negociación, el vendedor estableció un precio que reflejaba la singularidad histórica de lo que poseía. Como nunca he visto otro micrófono utilizado por Luther King, quiero $25,000. Y aquí es donde Rick cometió el error más costoso y definitivo de su carrera, una decisión que lo perseguiría durante años. Su evaluación fue categórica y final, sin considerar las marcas especiales de identificación que harían de este objeto una pieza única e irreemplazable en la historia de los derechos civiles estadounidenses. Es genial que lo haya utilizado, pero no vale una fortuna porque eso aplicaría a muchos micrófonos en el país. No lo compraré porque no es para mí, es solo un micrófono, muchas gracias. ¿Pueden creer lo que acaban de escuchar? La frase "es solo un micrófono" está a punto de convertirse en la más cara de la historia de la televisión. La impactante verdad, lo que Rick no notó y que cambió completamente el valor del objeto, fueron las marcas únicas grabadas en la base del micrófono. WMU63MLK, marcas de identificación especial que la estación de radio había grabado específicamente para catalogar este momento histórico. Esas 3 simples líneas de grabado, junto con la documentación completa, hacían de este micrófono un artefacto histórico único e irreemplazable, el único micrófono identificado específicamente como usado por Martin Luther King Jr. en toda su carrera de activismo. 6 meses después, en una subasta privada que atrajo la atención internacional, el Museo Nacional de Derechos Civiles lo adquirió por $125,000. Número 2. Las tarjetas de NFL. Cuando el experto se equivoca. Andy, el experto en tarjetas, acaba de cometer el error que destruirá su reputación profesional. Esta historia demuestra cómo incluso los expertos más respetados pueden ser víctimas del timing perfecto y las circunstancias impredecibles del mercado. Un coleccionista serio entró con un maletín de seguridad especial, diseñado específicamente para proteger tarjetas de alto valor. Su confianza era palpable mientras caminaba hacia el mostrador, como si supiera exactamente que llevaba un tesoro que cambiaría su situación financiera. El ritual de apertura del maletín fue ejecutado con la precisión de un cirujano, cada movimiento calculado para proteger el contenido de cualquier daño potencial. Las tarjetas estaban protegidas en fundas especiales con clasificación profesional que demostraban el nivel serio de este coleccionista. Hoy te traigo la serie Rookie Futures Upper Deck de 2006. Anunció con el orgullo de alguien que había logrado reunir algo verdaderamente excepcional en el mundo de los coleccionables deportivos. Rick se inclinó para examinar mejor las cartas, su interés inmediatamente despertado por la mención de una de las cohortes más buscadas en la historia reciente del fútbol americano profesional. Bien, una de las cohortes más buscadas. ¿Quién fue el más destacado ese año? El coleccionista comenzó su presentación meticulosamente preparada, demostrando un conocimiento enciclopédico sobre cada jugador y sus logros posteriores en la liga profesional. La explicación sobre la rareza excepcional de la serie reveló por qué estas cartas habían alcanzado estatus legendario entre los coleccionistas más serios del deporte. Lo que hace esta serie tan valiosa es que solo había 10 de Reggie Bush, solo existen 10 de él en todo el mundo. Bien clasificadas, estas tarjetas están entre 9 y 10 pulgadas. El momento de máxima tensión llegó cuando Rick preguntó por el precio, preparándose mentalmente para una cifra significativa, pero sin anticipar la magnitud de lo que estaba a punto de escuchar. ¿Cuánto dinero quieres a cambio? La respuesta dejó a todos sin aliento y cambió instantáneamente la atmósfera en la tienda. $200,000 por la serie. Rick, visiblemente impactado por la cifra astronómica, tomó la decisión inteligente de buscar una segunda opinión profesional antes de proceder con cualquier negociación. Mi amigo Andy se encuentra allá afuera. Él las clasifica. ¿Te parece que le escriba para que venga? Mientras esperaban la llegada del experto, la conversación reveló la conexión emocional profunda que el coleccionista tenía con esta cohorte específica, agregando una dimensión personal a la transacción comercial. Andy llegó con su equipo completo de evaluación profesional y procedió a examinar cada tarjeta con la meticulosidad de un detective forense. Su análisis fue exhaustivo, considerando factores de condición, autenticidad y relevancia histórica en el deporte. Después de un análisis que pareció durar una eternidad, Andy pronunció su veredicto con la
confianza de años de experiencia en el campo de coleccionables deportivos. De esta cohorte, ninguno está en el Salón de la Fama hoy. Debutaron hace casi 20 años y ellos en realidad no han destacado por encima del resto. Habiendo dicho todo esto, yo las tasaría en unos $4,000. ¿Pueden adivinar qué pasó después? La historia está a punto de tomar un giro que destruirá la credibilidad profesional de Andy. La verdad explosiva. Lo que Andy no consideró fueron los factores mediáticos inmediatos que estaban a punto de transformar el valor de estas cartas de manera dramática. Ese mismo mes, Reggie Bush fue incluido en 3 documentales deportivos importantes de ESPN y HBO, además de ser nombrado embajador oficial de la NFL para programas juveniles en comunidades desfavorecidas. Este súbito aumento en su visibilidad mediática disparó el valor de sus tarjetas rookie de manera exponencial. Número 1. El tocado turcomano que nadie reconoció. Rick Harrison ha visto más de 100,000 objetos en su carrera. Este fue el único que lo dejó completamente perdido. Pueden imaginarse ver a Rick Harrison, el veterano de 35 años en el negocio, completamente desconcertado, pues eso es exactamente lo que pasó cuando una mujer entró con un objeto misteriosamente envuelto. El ambiente en la tienda cambió instantáneamente. Las cámaras captaron cada segundo de su confusión mientras ella desenvolvía cuidadosamente su tesoro. La expresión de Rick pasó de curiosidad casual a perplejidad total. Bien, bien, vamos con todo, exclamó Rick, visiblemente confundido mientras se ajustaba los lentes. Estoy completamente desconcertado, no tengo idea de qué se trata. La clienta saboreó el momento, disfrutando claramente haber logrado lo imposible, sorprender al experto más experimentado de Las Vegas. Con una sonrisa de satisfacción reveló el misterio detrás del objeto brillante que reposaba sobre el mostrador. Es un tocado de boda turcomano, entregado a la novia el día de su boda para que pueda tener hijos pronto. Por primera vez en años, Rick tuvo que tragarse su orgullo y admitir su ignorancia total ante las cámaras. Su reputación de conocerlo todo se tambaleaba mientras examinaba las intrincadas decoraciones de turquesas y perlas que brillaban bajo las luces de la tienda. He estado en esta industria por 35 años y he visto cosas raras, pero nunca algo así. No me quedaría bien. Sin duda, no me quedaría nada bien. El tocado parecía burlarse de él desde el mostrador. Rick lo giró, lo examinó desde todos los ángulos posibles, pero su expresión delataba que estaba completamente fuera de su elemento. La frustración era palpable mientras aceptaba que necesitaba ayuda externa, algo que rara vez sucedía en el mundo de Rick Harrison. Finalmente, con el ego herido pero siendo pragmático, Rick tomó la decisión que cambiaría todo el curso de esta negociación. Conozco un sujeto que sí sabe de estas cosas, admitió finalmente, y aquí es donde todo cambió de manera dramática. Bob, el experto en antigüedades tribales, entró con paso seguro y una confianza que contrastaba enormemente con la incertidumbre de Rick. En cuestión de segundos, identificó el objeto que había desconcertado al veterano tasador. ¡Oh, ya vi 2 de estos! ¡Swing!, exclamó Bob, mientras Rick observaba atónito cómo su experto sacaba su pistola analizadora de metales con movimientos precisos y profesionales. La tecnología reveló la composición exacta: cobre, zinc, níquel, hierro y plata. Bob confirmó la autenticidad, pero también estableció su verdadero estatus social dentro de la cultura turcomana. Sí, es auténtico, pero no perteneció a alguien de gran estatus. Valor: $1,900. Rick, recuperando algo de su confianza habitual pero siendo conservador debido a la experiencia reciente, hizo una oferta calculada basándose en su percepción del mercado nicho. Sé que pedías mucho más, pero es lo que puedo ofrecer porque es una pieza muy hermosa, pero su mercado es muy pequeño. La clienta, tras considerar cuidadosamente la oferta y probablemente pensando en el valor sentimental del objeto, tomó una decisión que resultaría ser millonaria. Te comprendo perfectamente, aún así lo voy a conservar. ¿Pueden adivinar hacia dónde va esto? La historia está a punto de tomar un giro que nadie esperaba. Ese mismo tocado se vendió en una subasta europea 6 meses después por $3,500. Un coleccionista especializado en arte tribal asiático lo adquirió específicamente para su museo privado, donde se convirtió en la pieza central de una exhibición sobre rituales matrimoniales en Asia Central. Rick perdió $2,500 de ganancia por no subir su oferta inicial.